De ahí se deriva el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo y empecé a participar en el desarrollo de estas mejores prácticas. Y una era cómo se integra el consejo y si en México debería haber cuotas o no cuotas, que es buena la participación de las mujeres en los consejos. Bienvenidos a su podcast Orgullo ITAM, el podcast en el que reconectamos con nuestros exalumnos con la intención de seguir platicando sobre sus vidas, sobre sus trayectorias profesionales y así acercarnos más a cómo se han desempeñado una vez que salen de nuestra institución. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí hoy. Nos encanta tenerte. Silvia Melgem es jefa del Departamento Académico de Contabilidad en el ITAM, es profesora de tiempo completo. Ella es licenciada en Contaduría Pública y maestra en Administración por el ITAM. Desde 1987, Silvia ha estado muy vinculada al Centro de Vinculación e Investigación Contable y ha tenido numerosas participaciones en asociaciones y en espacios donde realmente ha hecho la diferencia. Uno de los más importantes, a mi parecer, en Women's on Board en México, en donde ha impulsado la carrera de sus colegas contadoras para que puedan llegar a espacios de toma de decisión de gran relevancia a nivel nacional. Gracias, Silvia, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Ale, por la oportunidad. Gracias, Silvia. Pues si te parece bien, quisiéramos empezar platicando contigo. ¿Cuáles son esos momentos más importantes que tú recuerdas en el ITAM y por qué marcaron una diferencia en tu vida? Claro que sí. Bueno, primero, en realidad, cuando yo ingresé al ITAM, recién se había cambiado acá, a Río Hondo, ¿no? Entonces, me tocó un ITAM muy diferente al que hoy vivimos y entré a estudiar contaduría pública porque, pues, mi papá es, bueno, él ya falleció, pero es contador público y socio de firma. Entonces, él siempre nos dijo: "No hay otra, ¿no? Hay otra carrera mejor que esta". Yo la verdad es que siempre fui, una persona que me gustaba leer todo lo que, tenía en mis manos. Intelectualmente podría decir que tenía mucha curiosidad y quizá cuando, decidí entrar al ITAM no sabía, ¿no?, lo que el ITAM podía representar para mí, pero fue la mejor decisión de mi vida en, haber elegido el ITAM, porque justo cuando entras al primer semestre y empiezas con estas materias de estudios generales, ¿no?, donde, lo importante es leer, debatir, pues me di cuenta que yo, dado que era una lectora ya muy aficionada, lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Para mí era como natural leer, debatir, reflexionar, cosa quizá para otros no, pero para mí era como una de mis fortalezas, ¿no? Ok. Y el que estudies una carrera, pero que realmente troncalmente, ¿no?, te den economía, matemáticas, estadística, que yo todo eso lo disfrutaba muchísimo y no decía: "Oye, ¿y cuándo me van a dar cosas más específicas, no, de mi carrera?", sino que realmente recuerdo perfectamente a todos mis profesores, de estudios generales, de matemáticas, de estadística, cuando si yo te dijera a qué profesor recuerdas, pues recuerdo prácticamente a todos mis profesores. Yo fui disfrutando cada materia, y cómo cada una me aportaba muchísimo. Y mi papá tuvo mucha influencia en el sentido de que era una persona muy estricta, y él decía: "Oye, pues me llegas con, un muy buen promedio y, pues, quieres que te felicite, pero, pues, eso no amerita una felicitación, ¿no? Es tu deber, y solo te dedicas a eso, y no hay nada de extraordinario en decir que veniste aquí con un muy buen promedio", ¿no? Entonces, yo siempre como que eso para mí era, tú naces con unas cualidades y donde estés tienes que explotarlas al máximo, ¿no? Entonces, creo que me pusieron en el lugar perfecto, que es el ITAM, para explotar mis cualidades al máximo, y yo no sabiendo realmente, todo lo que iba a significar para mí, hoy en retrospectiva, te digo que, pues, que fue una, decisión, excelente, en mi vida y me dio
muchas herramientas para, fortalecer aún más esa curiosidad intelectual que yo tuve desde niña, ¿no? Qué padre. Oye, ¿y cómo era Silvia de niña? O sea, ¿quién eras? ¿Cómo estaba constituida tu familia? ¿Qué hobbies tenías? Pues yo siempre fui muy inquieta, ¿no? Fuimos 5 hijos, te digo, de un papá de ascendencia libanesa, muy familiar, pero también muy, de que el primogénito, ¿no? Tiene como, la estafeta de la familia, ¿no? Y no te puedes despegar mucho de eso, donde el hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, y esto, también para mí, significó desde el principio decir: "¿Y por qué, no? ¿Y por qué mi hermano puede hacer esto y yo no puedo hacer esto?". Y mi mamá, pues, era, una persona sumisa, ¿no? Que siempre estaba para complacer a mi papá, y entonces yo siempre fui como muy rebelde, ¿no? En mi casa, porque también una cosa creo que desarrollé fue el decir por qué, ¿no? Por qué y debatir eso de por qué yo no puedo hacer esto, por qué yo no puedo hacer aquello, y tratar de que ese rol, fuera diferente, ¿no? Y yo creo que mi papá lo entendió después de que vio realmente mi personalidad, y al final, terminó, diciendo, bueno, obviamente con esta cosa de que te vas a casarte, vas a tener hijos, mi ideal es que no trabajes, que te quedes en tu casa, pero luego entendió como que ahí, mi felicidad estaba en hacer más allá, que eso, y yo creo que también, el que tuve justo, ¿no? Un papá muy estricto, pero también muy familiar, y una mamá, súper creyente en Dios, con la idea esta de que tú naces con cualidades, con dones, y que los tienes que poner al servicio de los demás, ¿no? Al final, cuando dices: "¿Qué hiciste con ellos?". Y yo creo que justo de este balance, ¿no? De ambos, pude construir muchísimo y también lidiar desde el principio con algo, que era, ir, ¿no? Va del esquema tradicional libanés, de que el hombre esto y la mujer esto, pues siempre demostrar que no, ¿no? Demostrar que podía ser lo contrario, Otras cosas, podía hacer otras que cosas, podía exacto. haber más. Podía haber mucho más que eso, exactamente. Esta historia de los dones que acabas de platicar resuena mucho conmigo, se los digo mucho a los alumnos, porque creo que es importante saber que, desarrollar tus talentos es algo apasionante, es donde encuentras tu razón de ser, ¿no? Y que se conozcan a sí mismos. ¿Cómo supiste que esto era para ti? Porque al final me parece que en familias de médicos, pues les dicen a todos que pueden ser médicos, ¿no? En familias de nadadores olímpicos, entonces deciden, y yo no estoy segura que todos los talentos sean tan heredables. Creo que muchas veces además felizmente surgen talentos, inusitados en espacios donde no los hay, ¿no? Puede surgir un músico fantástico, una familia de médicos. En tu caso era un talento que estaba bienvenido en tu familia. ¿Todos tus hermanos tenían talentos parecidos? ¿Tú en algún momento dudaste hacer algo diferente? Pues sí, sí, definitivamente, eh, yo la verdad cuando yo era muy, rebelde, pero a la vez quería ser buena hija, ¿no? Y decir, si puedo complacer a mis padres, en algo que ellos quieran, lo voy a hacer. Entonces, para mi papá era esto de: "Tienes que ser contador", ¿no? "Tienes que ser contador público". Yo quizás si no hubiera tenido esa influencia, me hubiera ido por otra, disciplina, ¿no? Porque, lo que yo tenía era gusto por todo, y luego es Okey. difícil, ¿no? Porque dices: "¿Qué te Eras gusta?". curiosa, Me eras gusta todo, ¿no? Me okey, gusta la historia, me gusta la química, me gusta la física, me gusta absolutamente todo. Entonces era difícil para mí, seleccionar algo. Cuando decía: "Bueno, le voy a dar gusto a mi papá", yo decía: "Bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Estudiar algo que si yo no me siento plena, pues, cambio", ¿no? O sea, claro. todo el mundo puede, incursionar y decir: "Esto no es lo mío", y moverse a otro lado, ¿no? Que creo que esa es una de las cosas que debemos estar abiertos, ¿no? A decir, no estoy seguro de qué quiero,
y Claro, entonces no porque decida una cosa inicialmente quiere decir que pueda moverme a otra, ¿no? claro. Entonces yo no sabía en ese sentido si iba a ser contaduría algo que me llenara o no me llenara, pero sí sabía que lo que quería dedicarme era algo, que estuviera relacionado con la enseñanza. Desde Okey. siempre, desde niña, cuando decían: "¿Quién quiere ir a dar un curso a tal lugar?", era algo que yo sentía que era lo mío, ¿no? Qué padre. Entonces, eso sí sentía que debía, estar relacionada con algo de la enseñanza, porque lo disfrutaba mucho. Cuando estudiábamos, siempre estos círculos de estudio, ¿no? Yo era la que les explicaba, Explicabas. lo Ujú, disfrutaba muchísimo. Entonces decía, no solo es que me guste aprender, me gusta compartir lo que sé con los demás, eso me llena muchísimo, ¿no? mm, Entonces, digamos que entré con esa, zozobra, ¿no? De si esto es lo mío, no es lo mío, pero igual mi papá dijo: "A ver, un contador no se hace, estudiando, se hace trabajando. Entonces, en el segundo semestre a trabajar, ¿no? Porque ahí es donde realmente van a combinar una cosa con otra". Entonces, yo entré a trabajar al segundo semestre y, pues, realmente venía a clase, me iba a trabajar, regresaba a clase, estudiaba, o sea, tenía mi día completo, totalmente ocupado. totalmente ocupado. Y entonces, yo cuando, terminé la carrera, ya había subido al nivel de gerencia, Okey, en una firma, ¿no? Que era para, pues, personas quizá 10 años más que grandes. yo. Ujú, Entonces, sí realmente logré mucho avance profesional, por así decirlo, por haber trabajado desde el segundo semestre. Y lo claro. mismo, yo nunca me cuestioné ay, estaría más cómoda, nada más estudiando, sino simplemente fui haciendo lo que se, esperaba y aprovechándolo al máximo. Y la verdad, ahí fue donde me di cuenta que sí me gustaba porque tenías esa oportunidad, primero porque hay mucho mentoring en nuestra profesión, ¿no? Okey, Entonces siempre entras a un lugar donde eres el aprendiz y okey, vas subiendo y el que va subiendo va enseñándole al de abajo. Entonces también esa parte de cómo la profesión va evolucionando, ¿no? Y tienes siempre alguien que te va enseñando y vas aprendiendo, pues es algo que me hizo acercarme a ella y decir, oye, pues esto me gusta, ¿no? Me gusta cómo está estructurada, me gusta la parte de que, por ejemplo, si tú defines a la contaduría, la defines como aquella que protege el interés público. Entonces ya desde ahí te visualizas como alguien que va a estar dando servicio a otro justamente para el interés público, o sea, no tienes un interés particular, sino lo que quieres es que se tomen las mejores decisiones, ¿no? Entonces iba como muy en línea con lo que yo era, con lo que yo buscaba, y entonces dije, pues estoy donde quiero estar. qué padre. ¿Y tus hermanos a qué se dedicaron? Bueno, mis hermanos igual, o sea, era la línea de ser contadores, y Okey. entonces, Son 5 de hermanos. 5, Ajá, 4 contadores y un abogado, que curiosamente, después de un tiempo, él lo que hizo es que puso su negocio y dijo: "Hubiera sido contador y no y no abogado". Pero bueno, ajá, al final, es que si tuvieras el amor con el que mi papá transmitía, ¿no? Lo que era ser contador y lo que significaba, yo creo que unos más convencidos, otros menos convencidos, pero todos terminamos en el mundo de ser contadores. Y finalmente mis hermanos pusieron, negocios y, pues, muy exitosos. Y yo, la verdad, comparada con decir: "Oye, si yo me hubiera ido a una empresa, hubiera continuado en una firma, pues igual, ¿no? Posiblemente hubiera ido bien, pero no me hubiera llenado tanto, ¿no? Como persona, yo creo que fue una igual, no solo haber estudiado en el ITAM, sino haber aceptado la invitación del entonces director Luis Porragas de venir a dar clase. okey. Y cuando di clase por primera vez, yo me comparé a Silvia dando clases y viviendo eso, contra Silvia trabajando en la firma en ese momento, que ya tenía una posición de gerencia, y dije: "Es que aquí el tiempo vuela
o sea, me siento totalmente realizada. Y allá, pues sí me gusta, pero comparativamente, nada que ver una cosa con la otra, Claro, ¿no? Entonces, ya ves que siempre dicen, si encuentras tu pasión, claro, ya la hiciste, ¿no? No hay como, que cada uno encuentre en qué le apasiona para que solito vayas, ya eso es lo primero, ya lo segundo es, se claro. da solo, Sí, totalmente, sí, les ¿no? digo mucho a los jóvenes preuniversitarios, donde pones tu luz, pones tu vida, ¿no? Entonces, si ya To encuentran su pasión, hay que enfocarse en eso y Exactamente, ver y cómo ir orquestando para que las exacto, cosas y salgan. tú lo sientes, ¿no? O sea, tú lo sientes, porque comparativamente te das cuenta, Sí, esto, claro. aquí estoy, esto es lo que me gusta, ¿no? Eso es lo que me llena. Eso es lo que me Qué llena. padre. ¿Y cocinar te gusta? Estás platicando mucho de las familias libanesas. Sé que Fíjate una que parte por eso yo tradicional. creo que te digo que desde el principio mi papá dijo: "Esta niña es diferente totalmente", Ajá, porque yo manualmente era pésima. O okey, sea, era la parte intelectual, pero okey. la parte de las habilidades manuales era pésima. Entonces, mi papá se dio cuenta y dijo: "Mm, por favor, no dejen que se meta a la cocina". O sea, definitivamente, Tabule, hoy no. pónganla a hacer de todo, Ajá, y aparte, mi papá hacía un rol porque decía: "Desde el principio tienen que tener una responsabilidad en la casa", sí. ¿no? Entonces, alguien se encargaba de una cosa, otro se encargaba de otra, y a mí me dijo: "A ver, tú te vas a encargar de la despensa, ¿no? Que nunca falte nada, y te vas a encargar de los viajes familiares, de Ujú. hacernos una propuesta de a dónde podemos ir, de hacer, el presupuesto, de o sea, me ponía a hacer cosas más administrativas de la Ajá, casa, ajá, que la porque cocina. decía: "No, es un error gravísimo dejarla entrar a la cocina", ¿no? Ajá. Entonces, creo que clarísimamente todo lo que era manualidad, Okey. era mi debilidad absoluta, ¿no? Entonces, pues, solo veía, ¿no? Así como dicen, porque, pues, mis hermanas y mi mamá sí cocinaban y comida libanesa y todo, pero de plano no salí yo, con esas aptitudes. No fue donde estaban tus intereses. No, definitivamente no, y digo, obviamente, todo ronda sobre la comida, ¿no? Todo. Las familias libanesas, y sí soy como un poco, distinta, ¿no? De perfil, y sí me gusta mucho comer, pero como dices, hay que reconocer las De limitaciones cada quien. de cada uno, sí, sí, De sí, cada quien, sí, 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 sí es efectivamente. una tradición muy común, ¿no? Que se juntan alrededor y probablemente muy de México también, ¿no? Que te sientas alrededor de la cocina y Sí, entonces todas las sí, sí. pláticas y todo lo que viene ahí. Y creo que, no necesariamente te tiene que gustar cocinar, porque como dices, a lo mejor si tú eres la que come, pues entonces esa es la parte que estarás tú involucrada, ¿no? Sí, la parte de que de la sobremesa y compartir. Exacto. Entonces, como tú dices, yo más en torno a las anécdotas Ajá, y ajá. y el entretenimiento, y Exacto. no en torno a que yo era la La que, que había hecho la un platillo la en que hacía el especial. platillo, exactamente, Muy bien, qué padre, exactamente, qué padre. exactamente. Y tu interés en la mujer, hemos platicado muchas veces, tengo el privilegio de tenerte cerca en el trabajo y he visto que tienes un interés, pues, muy profundo en que las mujeres lleguen a posiciones, em, de gran relevancia en donde se desarrollan. ¿En qué momento nace ese interés para ti? ¿Tuviste algún role model, alguien, o en qué momento te das cuenta que las mujeres se están quedando a la mitad de la carrera, no? Sí, fíjate que curiosamente creo que mis role models fueron más masculinos. Pero me dieron la oportunidad de incursionar como ser la primera mujer en acompañarlos en diferentes circunstancias, ¿no? Ahorita, te platico, pero, la primera gran oportunidad fue de un profesor que me dio auditoría, Alberto Álvarez del Campo, y él me dijo: "Oye, necesitamos un representante de la profesión a nivel mundial". Y lo que queremos es que ocupes, una posición por la que se compite, compiten varios países en el plano de la educación. Y, pues, ¿quién mejor que tú, que estás empapada de la parte profesional y de la parte de educación, ¿no? Ujú. Entonces, te voy a postular, ¿no? Entonces, yo hablé con el rector me dijo: "Es una magnífica oportunidad",
que la verdad es que siempre he recibido el respaldo de él Ujú. para crecer, ¿no? En esa parte profesional. Y entonces, me dijo: "Está muy difícil que ganes, de una vez te lo digo, porque, hay un solo lugar para todos los países de América Latina", ¿no? Entonces, bueno, pues yo iba con esa idea de que había poca probabilidad, y al poco tiempo me avisan que sí quedé y que nada más voy a tener unas entrevistas finales. Al final quedé en la posición y me di cuenta que una de las razones por las que había quedado en la posición es que era un grupo que tenía que ser equilibrado, porque dicta normas y esas normas tienen que ser aceptadas en el mundo. Entonces, para ser aceptadas en el mundo, la composición tiene que ser muy diversa. Entonces, ellos cuando abren la convocatoria ya están pensando, tiene que ser una mujer, tiene que ser una mujer latina, tiene que ser, del mundo académico. Entonces, justo el perfil que se buscaba en ese momento era de mujer, latina y académica, ¿no? Entonces, Okey, daba perfecto a mi, a quien tú eras. a que yo fuera, ¿no? Y cuando llegué ahí aprendí muchísimo de eso, ¿no? Y aprendes, porque, no solo es que ahora es que se dice: "Oye, pues debe haber diversidad", y que dices, mujer, hombre, pero realmente es diversidad de pensamiento, ¿no? Claro, Y entonces yo ahí es donde aprendí la riqueza de la diversidad, ¿no? Porque estaba sentado junto a alguien de África, de Asia, de Oceanía, y tú venías de un mundo donde piensas que todo es de determinada manera y de repente te das cuenta que no, ¿no? claro. Que como dicen, que el mundo no era plano, sino que Mm, era redondo. ujú, Entonces, ahí tuve la oportunidad y de ver cómo importaba la participación de una mujer, ¿no? O sea, ¿por qué querían mujeres ahí? ¿Cuál era la diferencia entre tener una mujer o un hombre? ¿Y por qué eso era importante para derivar en un documento que fuera aceptado en el mundo, ¿no? Y no estuviera sesgado. Incluso tenías ahí a un representante que le llaman del público, para ver que todas las decisiones se tomaran, con la opinión de todos, ¿no? Que no hubiera un sesgo hacia, oye, no, es que solo los países desarrollados y no los subdesarrollados, o no solo esta manera sesgada de pensar en un continente que en otro, claro, ¿no? Entonces, creo que ahí aprendí muchísimo y eso me dio una plataforma para que luego me invitaran, a diferentes organismos importantes, pero siempre era la única mujer que estaba yo ahí, ¿no? Y había, llegado ahí por recomendación de un hombre, ¿no? Y yo creo yo, la manera en la que ¿por qué me recomendaban? Era porque cuando te encargaban un trabajo primero cuando decían, eh, ¿quién quiere hacer esto? ¿No? Tú decías: "Yo le sí, entro". yo levantas la mano. Yo le entro, ¿no? Claro, Y una cosa sí, también, mi papá me decía: "A ver, ¿tú crees que alguien está totalmente preparado para ejecutar una función? Pues si te vas a esperar a estar totalmente preparado, pues siempre mm, vas a sentir que no lo estás". Entonces, tú toma los retos, y eso sí, ¿no? Bueno, pues, después de haber tomado el reto, pues, ve cómo, cumples con ello, ¿no? Entonces, siempre, tomé retos, o sea, siempre, cosas que implicaban moverme de donde estaba, ¿no? Que eso a veces cuesta trabajo, ¿no? Porque dices: "Pues, estoy aquí y estoy muy confortable, y hacer esto me va a implicar moverme a otro lado, y eso, no sé, no estoy tan segura de cómo va a salir, pero yo creo que esa parte de siempre moverte, hacia retos, que creas, obviamente, que van a aportar a otros y también a ti en lo personal, pues es muy importante. Entonces, yo ahí me di cuenta que necesitabas tener una mujer necesitaba demostrar mucho para llegar, ¿no? Y tener ese sponsor. Y entonces, ya estando ahí, justamente, dije, pues, abrir brecha, y es difícil abrir brecha, y entonces poder, mentorear a otras o desarrollar lo que es necesario, pues, para que también, tomen, ¿no? El mismo camino, claro. que yo.
Qué bien, me encantan historias como la tuya, porque creo que parte importante, como dices, creo que la pluralidad no tiene que ser nada más hombres y mujeres, tiene que aceptar muchos tipos de pensamientos. Creo que ya está comprobado económicamente que enriquece a las empresas tener pluralidad de visiones, entonces eso no es una discusión y también enriquece ya a los países, pero muchas veces en el camino la realidad de las decisiones que vas tomando cuando eres mujer pues también te implica retos, ¿no? Y yo pienso que en la medida en la que podamos tomar la mano a las que son más jóvenes y ayudarlas a brincar ese momento, pues podemos impulsarlas. No sé si a ti te parece lo mismo. Creo que después de la pandemia también ha habido más flexibilidad en muchos lugares y eso ha permitido que las mujeres puedan permanecer mejor o seguir avanzando en sus carreras profesionales. ¿Cómo ves tú el mundo pre-pandemia y post-pandemia? Sí, digo, totalmente, ¿no? Yo creo que uno de los grandes obstáculos o, como dices, retos que tienen muchas mujeres es cuando tienen que decidir, ¿no? Entre, eh, pues, seguir trabajando arduamente, ¿no? En el lugar donde se encuentran par a par con un hombre, vamos a decirlo así, y casarse y luego la decisión de tener hijos, ¿no? Que es una decisión bien importante en la vida y yo creo que, digo, en lo personal para mí, mis hijos son, mi vida, ¿no? Ujú. Y creo que cuando los tienes, em, pues, eh, te cuesta muchísimo trabajo decir, no estoy con ellos cuando tengo que estar y esta cuestión, ¿no? Que luego nos pesa mucho a las mujeres, conseguir un equilibrio, ¿no? Ujú. Mismo equilibrio que a veces en los hombres por lo mismo culturalmente no se ve así, ¿no? Entonces es una decisión muy difícil y creo que ese paso de cuando la mujer tiene hijos y quiere estar mientras crecen con ellos, no había esta posibilidad de decir: "Oye, es que yo no puedo estar full time, ¿no? No puedo Claro. estar todo el tiempo ahí, dame un esquema más flexible". Y entonces era: "No, no hay manera, no hay manera", ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacías? Pues decías: "Bueno, pues ni modo, ¿no? Pues dejo de trabajar", y después cuando decías: "Bueno, ya los niños, pues, van al kinder o hay un poquito más de flexibilidad para empezar a trabajar", ya, pues, digamos que en nuestra profesión, dejarla 2 años o 3 años y regresar, es realmente esa reinserción es dificilísima, ¿no? Muy. Dificilísima, cuesta mucho trabajo, y entonces normalmente, pues, terminas, haciendo otras cosas, pero ya no te colocas en la posición donde, pues, tú hubieras estado si no hubieras dejado en ese momento ese trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pues con la pandemia y los esquemas de flexibilidad, también yo creo que hubo una apertura, ¿no? Por parte de las empresas, en nuestro caso de las firmas, de decir, oye, pues sí se puede y estoy perdiendo mucho talento al cerrarme totalmente a querer que sea una única manera de trabajar, ¿no? Entonces yo creo que sí se demostró que estos esquemas son ganar, ganar. ¿No? Entonces, ya también, la mujer puede dar ese paso que es muy difícil, sin abandonar, ¿no? La parte profesional. O sea, ya no es, oye, o esto, ¿no? Sino ya puedes realmente trazar ese camino, y pensar en no coartar, la parte profesional, ¿no? Que yo creo que, sí vas a tener siempre un poquito de, sentimiento sobre todo si estoy equilibrando bien o no mi Sí, vida, o claro. sea, creo que eso, nos va a pasar siempre, Sí, pero hay mejores formas de equilibrarla que antes. sin duda. Y ahora veo a más hombres, más dispuestos. Yo me acuerdo cuando yo empecé en esta disyuntiva que me decían: "Bueno, pues escoge", ¿no? Como si la maternidad estuviera o la felicidad de una familia y de los hijos, de la presencia de un padre,
tuviera que ver solo con la decisión de la mamá de si escogía una cosa u otra. Entonces, había una cosa como, si eres muy buena mamá, entonces vas a decidir ser mamá. Yo decía, pues es que escogemos todos, ¿no? O sea, todo como Claro. sociedad queremos familias que estén bien integradas, niños cuidados y protegidos y que tengan quien los acompañe en sus etapas de crecimiento. No es una decisión de la mujer, deberíamos de decidir todos que queremos que la mujer tenga un espacio en donde pueda, o espacios donde pueda crecer mientras está criando hijos y que no tenga que tomar blancos y negros. Y lo que creo que ahora pasa más es que hay muchos grises y eso a mí me parece muy afortunado de esta etapa en la que están los jóvenes, ¿no? Claro, claro. Ya el mundo, ya las posibilidades, hay más grises, hay más tonos, sin duda tienes que escoger, y en ese escoger no tienes que renunciar a todo y no tiene que ser o una carrera o tu vida personal, y creo que eso ha hecho un mundo pues más equilibrado y veo a los hombres menos confrontativos con esa decisión, creo que ya los asumen también como parte de lo que ellos quieren decidir Sí, para la vida de sus familias y de sus hijas, ¿no? Si es claro, que las claro. tienen. Entonces creo que ya se ha vuelto una decisión un poco más suave para las nuevas generaciones y eso, si ese legado les pudimos dejar, creo que va a ser un legado muy bueno, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me gusta mucho esta imagen del matrimonio cuando tienes una pareja, de que no es de que se haga un solo tronco, ¿no? Y de ahí, tengas las ramas, sino que realmente son 2 troncos, que cada tronco necesita crecer, ¿no? Al mismo tiempo, y al final entre los 2 troncos se entrelazan y dan frutos, ¿no? Pero son 2 troncos, Exacto. no uno. ¿No? Que ese es luego, el problema, ¿no? No es, más, tú tienes que sacrificar, por esto, no, es así, vamos viendo justo los 2 para crecer, ¿no? Ambos, y ese crecimiento, como tú dices, es una son decisiones que vas tomando, de manera conjunta, ¿no? Porque luego, ¿qué pasa? Que tú o sea, por ejemplo, si una mujer sacrificó mucho, no se puede reinsertar, ya cuando los hijos se van, queda un vacío, ¿no? Queda un vacío Sí. porque no pudo, justo no creció, ¿no? A la par, y entonces, ahí, pues, pueden surgir, estas, cuestiones de: "Ay, pues, hubiera o hecho esto, hubiera hecho aquello". Entonces, yo creo que siempre estar pleno, o si dices: "Es que yo sí quiero estar con mis hijos deliberadamente", pues, es una decisión que tú tomas pero sigue siendo tronco, ¿no? Que va separado, y va creciendo, a dar frutos, ¿no? Exacto, y volviendo al punto inicial de la conversación donde decías todos tenemos dones, creo que también si tenemos una mirada un poco menos dura sobre eso, sobre esas decisiones, pues todos, si la mitad de la humanidad va a estar sacrificando sus dones, va en contra de la humanidad en general, ¿no? Sí, Entonces creo que si las mujeres van pudiendo desarrollar esos dones, también engrandecen a su entorno, engrandecen a su entorno directo y a su comunidad y aportan muchísimo valor. Entonces, creo que esa visión va a permitir, pues, mucho más crecimiento para las familias y para las mujeres en los siguientes años, lo cual va a ser, pues, diferente, ¿no? claro que sí. Oye, Silvi, volviendo a lo que estábamos platicando hace un ratito sobre tu experiencia en el ITAM. ¿Cómo te acuerdas de las generaciones? Hemos cambiado, se habla mucho que la generación X, la generación Y. ¿Cómo viviste tú? Y ahora que sigues siendo profesora, no Ujú. todos los Mm, nuestros colegas y nuestros amigos de nuestras generaciones tienen la fortuna de estar cerca de jóvenes. Para ti, para mí, pues ha sido toda nuestra historia profesional. ¿Somos diferentes? O sea, si nos acordamos a cuando estabas aquí, eran igual de inquietas, eran menos inquietas. ¿Cómo ves tú a las generaciones como grupo? Bueno, definitivamente sí hay cambios muy importantes, ¿no? Yo creo que desde la parte de tecnología, bueno, a mí por lo menos, me tocó todavía programar en estas computadoras gigantes, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente, y no tener, prácticamente, pues, acceso a una computadora, ¿no? Entonces, en poco tiempo, ¿no? Ese avance, tecnológico, ha sido impresionante y yo creo que ya las generaciones actuales son de las que nacieron, ¿no? Con una computadora y yo creo que ahí,
su visión es muy diferente, ¿no? Obviamente, yo creo que cada generación tiene, sus ventajas y sus desventajas, pero yo creo que las nuevas generaciones, como dices, son, pues, multitask, son más conscientes de muchas cosas, porque el acceso que nosotros teníamos a la información era muy limitado, ¿no? Me acuerdo porque estaba sentado en una conversación y primero, pues, solamente tus fuentes de información era la biblioteca, los libros, los noticieros, pocos canales y lo que tus papás te quisieran comunicar, ¿no? Pero no tenías acceso a más información, ¿no? Entonces, ahorita ese acceso a tanta información, digo, por un lado, puede ser perjudicial, ¿no? Porque no la asimilas, tan bien, pues, como niño quizá no deberías, tener, ¿no?, esta información, pero por el otro lado entiendes mejor el mundo, lo que está pasando, entonces, eso hace que las generaciones sean más conscientes, ¿no? Y bueno, y como educador, ¿no? Pues, es esto de, oye, la manera en la que vas a aprender, eh, es distinta, ¿no? También el que tienes que comunicarte más de manera individual, ¿no? Que de manera colectiva, porque antes, pues, era tú habías tenido, padres, pues, más estilo autoritario, ¿no? Y entonces estás acostumbrado a ese discurso, ¿no? En donde intervienes poco, Sí, ¿no? Y sí, sí. ahora estas Escuchas mucho y intervienes poco. exactamente, ¿no? Y para ti es normal, o era normal, así era mi generación, ¿no? Esto es así, y esto es así, y esto es así. Yo me acuerdo de esa frase, ver, oír y callar, ¿no? Exacto, ¿no? Que decían mucho los abuelos, Es ver, oír y callar. correcto, y así lo hacías, ¿no? Y así lo hacías, y era la autoridad la que te lo decía, y era la verdad, porque no podías contrastarlo, o lo que te digo, ibas y te informabas en libros, y para ti era esa autoridad, ¿no? Y ahora, pues, todo está ahí, ¿no? Estamos, pues, en la era del conocimiento, ¿no? Y tú dices: "Pues, ¿qué les voy a enseñar si ya todo está ahí?". Entonces, ahora es eso, enseñarlos a explotar, ¿no? Lo que son, y creo que el rol del educador cambia, ¿no? Totalmente, y yo creo que es ese mentor, ese guía, ese, platicar más anecdóticamente cosas que tienen impacto, ¿no? Decir, bueno, sí, toda esa información está ahí, pero bueno, ¿y qué haces con ella? ¿Para qué te sirve? Creo que la ética, la integridad, los principios, y cómo están contratando hoy también las empresas, ¿no? Antes yo digo, mis trabajos me hacían un examen de conocimientos, ¿no? Y ahorita las empresas dicen: "No me importa tanto", o sea, obviamente yo estoy buscando, tomadores de decisiones que sepan, que si les pongo un problema, el que sea, a ver cómo lo razonan, qué habilidades, traen consigo y qué valores y principios van a aportar a la organización, ¿no? Entonces, yo creo que eso mismo que buscan las empresas, pues, nosotros como educadores, para eso los preparamos, ¿no? Para que también se inserten en el mundo laboral y sean exitosos como personas. Entonces, yo creo que definitivamente son generaciones muy diferentes y, pues, esto de que las cataloguemos si de mejor o peor, pues, no creo que sea algo que debamos hacer. Yo creo que simplemente son diferentes, ¿no? Y aprenden diferente, y los educadores tenemos que adaptarnos a esas nuevas generaciones que para mí, son brillantes y les tocó ya, como te digo, vivir con tecnología y vivir con información a la mano, ¿no? Claro. Entonces, Sí, tenemos sí, siempre un reto, ¿no? De enorme. adecuarnos. Y tienen un contexto diferente. Entonces, yo siempre pienso, pues, ¿cómo quisiéramos que tengan los mismos valores y todos respondemos a los contextos que nos tocan, ¿no? Claro, Entonces, creo que claro. estas generaciones tienen un contexto, complejo y a veces, escuchan muchas noticias negativas. Hay un libro que Ujú. me gusta mucho que se llama Factfulness, que te da detalles, no sé si lo has leído, te No. da datos. Y Mm. entonces, básicamente empieza con un examen que el autor, hace un juego, ¿no? Que dice que se lo puso a chimpancés y las chimpancés respondían 40% o 50% bien de las preguntas. Y si se lo he puesto a primeros ministros y a muchísima gente alrededor del mundo, ahora que había tanta información, ya él escribe este libro cuando el internet estaba, pues, había difundido muchísima información que antes era difícil tener acceso a ella. Y dice, y responden igual que los chimpancés, ¿no?
Entonces decía, ¿por qué? Pues porque la percepción y estos mundos en donde están tan integrados y estos jóvenes crecen ahora en un mundo que depende de las noticias que vean y de qué tan Claro. positivas o negativas sean, y les genera una percepción equivocada del mundo, ¿no? Entonces el libro lo que te sostiene es que el mundo está mejor que nunca en prácticamente todos los indicadores que mide y que la humanidad avanza y que a veces es la percepción que tienen, pero estas generaciones pues sí se encuentran mucho más expuestas, ¿no? A tener información, a veces más integral y a veces también muy parcial, pues porque dependerá de quienes sigan y de los algoritmos, como los vayan leyendo, lo que vayan recibiendo, ¿no? Claro, ¿no? Y esa yo creo que es una de las grandes riquezas del ITAM, justamente que, eh, te da esa diversidad de pensamiento y Ujú. no te quedas sesgado, porque tú no te das cuenta que, como dices, creciste en un núcleo, ¿no? Con ciertas ideas, ciertas características, pero eso es, una forma de pensar que luego contrastas con otras formas de pensar y, como yo te digo, y si tienes ya exposure internacional, pues Más, todavía más, ¿no? claro. Entonces, esta interculturalidad, ¿no? El decir: "Oye, no me quedo con una idea", ¿no? Porque puede ser un sesgo personal, ¿no? Y lo contrasto contra otra, que creo que es mucho de lo que justo hace el ITAM, ¿no? Sí, Decirte, no te quedes con así de que ese es el camino, porque a lo mejor no has analizado lo suficiente, ¿no? Y ah, puede ser que tú traigas este sesgo y lo que es importante es que te des cuenta y que hay otras maneras de pensar y otras maneras de tener alternativas, ¿no? Entonces, sin duda. que te des cuenta de eso. Y como dices, en estudios generales es muy padre ver cómo te enseñan el valor de tu voz, ¿no? Y número uno, de tu presencia, de que es Ujú. importante que hables. Lo número dos, de que uses tu voz para discutir, y eso creo que es algo que nos ha marcado y que ojalá sigan las siguientes generaciones con ese valor de usar su voz para explicar, exponer y también para discutir sus posiciones con otras gentes que pueden pensar totalmente diferente, porque sus contextos fueron totalmente distintos, ¿no? Sí, exactamente. Yo recuerdo en una de estas juntas internacionales que se hizo una pregunta y cada quien tenía que votar por su región, ¿no? Entonces yo dije, pues yo pienso esto y el chair del comité me dijo, ¿y cómo fundamenta su respuesta? Eso es algo que exploró en la región, le habló a todos los de la región, o por qué, o Ujú, en base a qué está contestando, ¿no? claro, Y yo la verdad me quedé así un poco fría porque pues yo tenía la respuesta en base a mi experiencia y México, claro. pero no me daba cuenta que estaba representando al bloque de Latinoamérica. Sí, claro. Entonces, ya desde ahí dije: "Tiene toda la razón", ¿no? Entonces, ya, pues, mis siguientes participaciones dije: "Me tengo que ir superbién, preparada para que mi voto sea un voto más informado y yo cuando me diga: "¿Y esto en qué lo fundamenta?", pues ya, ¿no? Diga: "Pues en esto y en Sí, esto", claro. ¿no? Tengo Entonces, toda esta evidencia. sí, sí, sí. Qué bien, Silvia. ¿Hay alguna decisión, algún momento que creas que fue, muy importante? Por ejemplo, ya nos platicaste la toma, de esta posición, em, ¿crees que hubo algo en ti o alguien de fuera que te motivó o fue un poquito la fortuna que te fue llevando a tomar una buena decisión? Fíjate que algo que yo he aprendido es que cuando tú participas en cualquier lugar, hay una oportunidad de trascender, ¿no? Entonces, para mí, participar en algún lugar y dejar una buena huella es abrir puertas. Entonces, tú vas abriendo puertas, abriendo puertas, abriendo puertas, y en algún momento, ¿no? Evidentemente hay, a lo mejor, 100 puertas abiertas Claro. y algo va a suceder, ¿no? Por algún lado que tú no sabes exactamente por dónde es, ¿no? En lo personal me siento muy afortunada porque hay quienes sí dicen, quiero llegar acá y para llegar acá voy a hacer esto. En mi caso, yo no me había puesto así como objetivos específicos, quiero representar a México en este board y nada por el estilo. Eh, y la vida me ha ido poniendo en estos lugares que en el principio a lo mejor no me daba cuenta que eran de tan alto impacto hasta que llegaba ahí Ujú. y de ahí brincaba a otro lugar
Y yo creo que algo, que me puso, por ejemplo, en el mundo empresarial y más que profesional, y luego hacia la parte de las mujeres, fue, cuando empecé a participar en el Consejo Coordinador Empresarial, que también me invitó, un amigo que conocí en una revista, y él me dijo: "Oye, ¿sabes qué? Traigo un proyecto que está empantanado, y yo necesito que lo saques adelante, no sé si seas capaz de sacarlo adelante", Ajá. ¿no? Yo, como siempre, traía la escuela de sí Sí puedo, puedo, claro. pues le dije que sí, ¿no? Y involucraba, ponerme de acuerdo con muchas universidades, que cada universidad desarrollara un proyecto, y entonces era difícil en ese sentido. Se concluyó exitosamente y lo tuve que presentar en la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, quedaron como muy, impresionados Ajá. del trabajo y del tiempo en el que se había logrado. Y ahí también me di cuenta que a lo mejor también por la manera de interactuar de las familias libanesas, esto me había permitido también ser buena para relacionarme, coordinar, y lograr objetivos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, de ahí, se deriva el código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo, y empecé a participar en el desarrollo de estas mejores prácticas. Y una era, cómo se integra el consejo, y si en México debería haber cuotas o no cuotas, y, redactar como un buen principio que, es buena la participación de las mujeres en los consejos. Entonces, esa como hebrita, pues, me llevó a como era la única mujer, ¿no?, que estaba ahí, Ahí, pues, era, empujar, ¿no?, el tema porque muchos decían: "No, es que cuota no, porque entonces voy a hacer así como por cumplir la cuota", y mucha discusión en ese sentido. Y entonces me empecé a colaborar con grupos de mujeres, ¿mm? okey. Y ya después que salió, empujamos a que saliera la práctica de que debe de haber mujeres en el consejo, pues de ahí, me empezaron a recomendar, a participar en grupos y luego en consejos, ¿no? Entonces, nunca sabes, ¿no? La verdad, qué camino, Sí, o por dónde va a ir tu futuro, pero yo creo que el hecho de abrir puertas, te permite que te va a llegar lo inesperado, ¿no? claro, Y si tú vas dejando esa huella, esa huella, esa huella, pues vas a tener muchas opciones en el futuro, ¿no? claro. Entonces, Silvia, entonces, estamos platicando sobre la pluralidad, la importancia de la visión de las mujeres. En tu experiencia, si tuviste la oportunidad de trabajar en épocas en las que eras la única mujer y ahora que estás en consejos donde hay más mujeres y ves, ¿cuáles son las cosas que aportan las mujeres dentro de un consejo y dónde crees que engrandecen la discusión? pues es, digo, una pregunta que realmente todos hacen, ¿no? Cuando dicen: ¿Por qué voy a incluir una mujer?", ¿no? ¿Qué va a aportar, la mujer?", ¿no? Entonces, bueno, todos sabemos que por naturaleza, tendemos a ser diferentes. Yo te diría que, por ejemplo, la mujer es más diligente, quizá porque justamente tenemos este pensamiento de que tenemos que sobreprepararnos para una reunión o ante una responsabilidad. Entonces, somos más minuciosas en la revisión de información. Somos más integradoras, en el sentido de que conectamos mejor, ¿no? También se ha dicho que el hombre es más focalizado y la mujer como que tiene esta perspectiva, ¿no? De periscópica, Okey, lo cual es okey, cierto, ajá, en donde logra, entrelazar, muchas áreas y, también, es más empática, ¿no? Es más empática, entonces, en la parte de la comunicación, y, por ejemplo, ahora con los temas de sostenibilidad que están siendo muy importantes para las empresas, en donde dicen no solo es rentabilidad, sino también tomar en cuenta grupos de interés. Ahí la mujer, aporta muchísimo porque obviamente estás hablando de cómo aportas a las comunidades, las que están en el ecosistema, ¿no? Cómo, aportas a los clientes, a los proveedores. Entonces, justo es otra vez, ¿no? Ver a la empresa como un todo
Y yo creo que ahí es donde, la mujer, hace la diferencia, ¿no? En lo que he visto, obviamente, todo el mundo dice: "Oye, es que cuando es una sola, pues es difícil incidir", ¿no? Por eso hablan de empezar a hacer grupo, ¿no? De que cuando realmente puedes cambiar las cosas es cuando no solo es una mujer en el consejo, sino son 2 mujeres o 3 mujeres, ¿no? Entonces ya no se ve como, pues es una sola opinión, Claro. sino ya estamos, consensando en un grupo. Resuena y Ya entonces resuena, generas más voces. exactamente, Muy bien, qué exactamente. interesante. Pues sí, Ujú. debe de ser una dinámica que genera como el cambio, ¿no? Y no Eh nada más una voz. Exactamente, ¿no? Porque, justo cuando eres una mujer le dicen el token, ¿no? Eres Claro. el token y bueno, pues sí, ay, eso opina ella, pero, ¿no? Entonces ya después se vuelve así como generacionalmente, ¿no? Ahora vemos que justo es más común, ¿no? Que, oye, las cosas han cambiado y, cuando estás discutiendo se le da la misma, voz al hombre que a la mujer, que de repente como hasta nos excedemos. Sí. Pero yo creo que igual, ¿no? O sea, vas cambiando la cultura, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Claro, Cambiar la cultura, cambiar, el dinamismo que tiene un consejo. sin duda. Ujú. Y ya a tiempo pasado, ¿cuál es tu evaluación de las cuotas? ¿Propusiste que hubieran cuotas? ¿Cómo sientes? Creo que las cuotas han estado a través de de las últimas decenas de años en distintos espacios, ¿no? A discusión. ¿Cómo las evalúas hoy ya con una perspectiva de años pasados? Fíjate que al respecto, acabamos de terminar nuestra segunda generación del programa Women on Boards, que hace el ITAM con MIT, dirigido puntualmente a desarrollar, futuras consejeras o actuales consejeras que quieran, volverse consejeras de otros consejos o consejos internacionales. Y ahí se discutía, ¿no? Si eran importantes las cuotas o no las cuotas. Algunas mujeres decían definitivamente no, porque entonces, te vas a estar ahí por cuota. Sin embargo, varios de los expertos que invitamos decían que sí era importante, poner una cuota, porque esto te ayudaba a hacer el cambio, ¿no? Entonces, a lo mejor al principio decías, pues es por la cuota, pero en los países donde se había impuesto cuota, cuando finalmente se decía a lo mejor una cuota del 30, del 40%, había países que incluso habían rebasado esas cuotas, ¿no? Entonces, al principio lo hacías por cuota para generar el cambio, pero luego veías que era conveniente, ¿no? Y si no ponías la cuota, no se daba el cambio como tú, esperabas. Entonces, se decidió en México no poner cuota, se decidió decir que es recomendable incluir o que exista diversidad en el consejo sin una cuota, y lo que marca la ley es que debe de haber, 25% de consejeros independientes, que es donde puede entrar una mujer, pero no dice de ese 25% tanto ¿Qué tal? deben de ser mujeres. Entonces, el avance que ha tenido México y en general Latinoamérica es muy lento, muy, muy, muy lento, y cuando se dice es recomendable, pues hay algunas empresas que tienen una, 2, ¿no? Y muy pocas donde ves que ya se dieron cuenta que efectivamente, aportan valor, que, hay diversidad, y entonces, efectivamente, esas son las que han ido agregando más mujeres, ¿no? En el caso, por ejemplo, de BBVA, donde yo participo, empezamos 2 y ahorita somos 6, ¿no? Okey. Y no es por cuestión de cuota, ¿no? Es por cuestión de que dijeron, efectivamente, hay otro tipo de discusiones, ¿no? Hemos visto cosas distintas a las que había Veíamos bien, antes. claro. Entonces digamos, la conclusión fue que si queremos avanzar y dar un salto, deberíamos tener cuotas. Mm, A mí me gusta decir que las cuotas no están hechas para abrir puertas, sino para tirar muros. exacto, Entonces, yo creo que exactamente. hay muros que están ahí, son muy Eh, difíciles. Una vez que lo tiras, las cosas cambian y eh, probablemente la cuota
no Ya, sea tan después se vuelva escenaria, como dices, ya totalmente irrelevante. irrelevante, no se Exacto, necesita mantener, pero es sí creo que hay muros que son muy difíciles de vencer, ¿no? exactamente, Gracias, Silvia, pues me encanta, qué bueno que has abierto puertas, estoy segura que has abierto muchas más de las que te imaginas, yo creo que se siembra y nunca sabes en qué momento alguien más va a cosechar los beneficios y creo que esa actitud es la que te ha caracterizado siempre, la que hace que muchas mujeres te admiremos y estemos muy agradecidas de tenerte cerca en nuestras vidas, así que gracias por estar aquí hoy. Para cerrar esta entrevista, ¿nos podrías decir qué libro recomiendas? ¿Qué libro tienes en tu corazón? Y dices, no, no se vayan sin haber leído este libro. Bueno, claro que sí, digo, yo en lo personal les quisiera recomendar un libro en el tema de mujeres en el consejo, que justamente es un tema que cuando veíamos cómo impulsarlo, decíamos, a lo mejor el ITAM está trabajando en su tema, ¿no? La Ibero en su tema, el TEC en su tema. Mm, Y le digo, creo que es un tema donde no debe de haber fragmentación, ¿no? Debemos trabajar unidas. Entonces, se nos ocurrió trabajar un libro en conjunto donde a cada universidad desarrollara, ¿no?, una investigación específica y, obviamente hecho con empresas mexicanas, pero no solo empresas públicas, porque los datos de las empresas públicas están ahí, ¿no?, sino de empresas privadas también. privada. Y a nosotros nos tocó, desarrollar, un capítulo en particular de qué competencias tiene que tener una mujer, a diferencia de un hombre, para llegar al consejo, y cómo llega una mujer al consejo, ¿no? Si es por recomendación, si es por, networking. Entonces, la verdad es que, me pareció que fue una investigación muy profunda. Nos aliamos con Ferry, Ujú, con, Perla Ruiz Perla, ajá, y, Ana Díaz y yo, y desarrollamos ese capítulo que en conjunto con los capítulos de todas las universidades, creo que fue, una experiencia muy, muy buena, porque además el libro se fue presentando, cada quien su capítulo en una universidad, y diferente. eso, hablaba de una unidad en el tema, ¿no? Más que competencia. Ujú, Y yo creo que siempre pasa eso, ¿no? A veces eres competencia, pero a veces ujú. no. Y a veces trabajar colaborativamente te va a llevar mucho más lejos que trabajar individualmente, ¿no? Claro, Entonces, pues yo les recomiendo ese libro que se llama que se llama Mujeres en consejos de administración y lo editó el IPAD, no, el CIMAD, el CIMAT, el sí. CIMAD, que, también fue ponernos de acuerdo, ¿no? Quién lo iba a editar, qué cuál era qué era lo mejor. Y todo el mundo se quitó, digamos, de alguna manera su investidura Ujú. para aportar en ese tema, ¿no? Entonces, pues creo que es un ejemplo de cómo un tema de alto impacto puede ser trabajado colaborativamente. Me encanta. Ujú. ¿Algún país que le dijeras a los demás: "Tienes que visitar este país"? Ay, pues, ¿cuál en el sentido de visitarlo? Pues, a mí en lo personal me gusta mucho, Praga. Praga, Sí, qué la verdad bonito. creo que es una ciudad que vivió, ¿no?, momentos muy difíciles y se ha levantado y, ha podido reconstruirse. Y, pues, para mí es, bellísima y la experiencia cultural, creo que es uno Sí, de los lugares que más me gusta. sí, precioso, y tiene un museo del comunismo que es imperdible, ¿verdad? Sí, Es exactamente, precioso, sí, es exactamente. una experiencia. Comida, supongo que es la Na libanesa. exacto, no, no, si no digo eso, me matan los Sí. libaneses que me estén viendo. Exacto. Sí, sí, Y por además es supuesto, deliciosa. es deliciosa. Un Este, poco calórica, pero sí, exacto. Y por último, ¿alguna película? ay, pues, la verdad es que me gustan mucho las películas, históricas, ¿no? También, em pues, no te podría decir una en ¿En particular, particular? pero yo voy más por las películas de corte histórico, porque, aprendes, muchísimo y también vives personajes quizá que leíste, ¿no?, en algunos libros, pero ya mezclados con un poco de ciencia ficción y todo esto, yo las disfruto mucho, son las que más me gustan.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Tuvimos hoy a Silvia Melgen con nosotros. Muchas gracias a nuestra comunidad por su presencia, por escucharnos. No duden en seguir acercándose al podcast Orgullo y Tam y en conocer historias fantásticas que los puedan inspirar y que los reconecten con su universidad y su alma mater. Muchas gracias por estar aquí hoy.